En primer lugar, daros la bienvenida desde ICECIL. Buenos días a todos y bueno, pues muchas gracias por vuestro interés en este webinario centrado en ciberseguridad eh, y por vuestro tiempo y participación. Para los que no me conozcáis, me presento. Soy Victoria Molpeceres, responsable de digitalización del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, ICECIL. Y bueno, pues nada, quería daros la bienvenida a este webinario. Es el segundo de, bueno, pues de una serie de actuaciones que estamos poniendo en marcha desde ICECIL em, dentro de bueno, pues un plan de sensibilización y capacitación en ciberseguridad que tenemos en el marco de un proyecto Rezargos. Voy a daros unas pinceladas muy breves de lo que es el proyecto, simplemente para que tengáis como la contextualización. Voy a intentar compartir. A ver, ¿se ve? ¿Sí? Se ve bien. Vale, bueno, os decía que este webinario, bueno, forma parte bueno, pues de un plan de sensibilización en ciberseguridad que tenemos en el marco de un proyecto que, como veis en pantalla, es el proyecto Rezargos, un proyecto de la iniciativa Retec Ciberseguridad. Em, Bien, vale. Em, os comento brevemente un poco la estructura de lo que es este webinario. Está dividido en dos bloques. En el primero de ellos, bueno, pues vamos a contar o nos vamos a intentar aproximar a los servicios de ciberseguridad que ofrecen empresas de Castilla y León, y para ello vamos a contar con la colaboración de la empresa CFI, Construyendo Futuro Informático, una empresa del sector TIC especializada en desarrollo de software y ciberseguridad, y bueno, pues vamos a contar con la colaboración de su CEO, Julio César Miguel. Y Encantado. luego hay... ¿Perdón? Ah, No, encantado, decía Victoria. gracias. Y luego, bueno, pues como veis hay un segundo bloque que está más centrado en todo el tema de recursos y servicios de apoyo a empresas, donde, bueno, pues haremos especial énfasis en el apoyo institucional a proyectos de ciberseguridad. Es un bloque que, bueno, pues os vamos a compartir desde ICECIL. Bueno, intervendré yo misma y otro compañero. Nos vamos a centrar en dos de las líneas de proyectos bueno, relacionados con ciberseguridad, pues que tenemos en este momento abiertas, ¿vale? Muy brevemente, proyecto Rezargos, bueno, pues es un proyecto dentro de la iniciativa Retec Ciberseguridad, como os comentaba. Rezargos es el nodo 1 de los 7 nodos en los que está, vamos a decir, dividida esta iniciativa Retec Ciberseguridad a lo largo de todo el país. Es un proyecto de país. Nosotros, como Nodo 1, somos los coordinadores y estamos colaborando de forma muy estrecha con Andalucía y País Vasco. El objetivo principal es fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad empresarial a través de la puesta en marcha de una serie de actuaciones pues muy diversas y variadas, aunque hemos de decir que todas las comunidades autónomas tenemos unas líneas de actuación comunes y generales que luego cada comunidad autónoma, vamos a decir, ha puesto en marcha bueno, pues de la forma que ha considerado más adecuada y teniendo en cuenta un poco el sector empresarial objetivo en cada región. Comentaba que es el nodo 1 de esta iniciativa Retec y está cofinanciado, como no podía ser de otra forma, por INCIBE a través de los fondos Next Generation EU. Cada una de las comunidades autónomas, como veis en pantalla, está trabajando de forma muy activa en distintos sectores estratégicos. Perdonad, y en el caso de Castilla y León hemos centrado un gran número de nuestras actuaciones en el sector de la movilidad conectada. Bueno, objetivos estratégicos en la línea digamos, de lo que he venido comentando: fortalecer el ecosistema nacional de ciberseguridad,
ampliar el tema de la ciberseguridad a todos los sectores y seguir trabajando de forma colaborativa en red con las otras comunidades autónomas y una serie de objetivos operativos que tenéis en pantalla. Y bueno, pues no voy a detallar porque lo verdaderamente importante de este webinario viene a continuación. Aquí veis un poco agrupadas los distintos tipos de actuaciones, bueno, que tenemos dentro de lo que es el proyecto, actuaciones en materia de financiación con las líneas de ayuda, que luego entraremos más en detalle, temas de capacitación, de emprendimiento, internacionalización, mapa de recursos, sensibilización. Aquí es donde encaja o donde está incardinado este webinario de hoy, y centros de excelencia, que hemos estado trabajando estamos trabajando en un proyecto piloto de un centro de excelencia en movilidad conectada en la ciudad de Valladolid. Vale. Y bueno, pues yo ya no me extiendo más, simplemente un poco porque tuvierais como esa visión general del proyecto, que es un proyecto muy amplio, es un proyecto que está en la fase final, nos queda de ejecución de aquí a final de año. Hay distintas actuaciones que ya están finalizadas, pero bueno, hay otras que tenemos en curso, como es la línea de la que luego os vamos a hablar. Y ya sin enrollarme más, pues doy paso a Julio César Miguel para que nos hable un poco de todo el tema de los servicios en ciberseguridad que ofrecen desde CFI. Muchas gracias. Estupendo, pues muchas gracias, Victoria, por esta presentación. Gracias a ICECIL por invitarme a dar esta ponencia y, por supuesto, a los asistentes que un día 9 de julio, en pleno verano, estar aquí tratando temas de ciberseguridad, pues se nota que el tema interesa y preocupa y ocupa. Lo primero, voy a compartir pantalla para poner mi presentación. Vale. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Vamos a pasar hasta aquí. Vale, como bien ha dicho María Victoria, yo soy el CEO de Grupo CFI, que es una empresa palentina especializada en ciberseguridad y protección de datos desde hace más de 20 años. De hecho, el 7 de noviembre de 2025 hicimos los 20 años como empresa. Nosotros estamos especializados en ayudar a empresas, organizaciones y administraciones públicas a gestionar la ciberseguridad y la protección de datos. Hago hincapié en lo de gestionar porque realmente el verdadero reto ahora mismo está en la gestión. ¿Por qué está en la gestión? Porque cada vez las empresas hacemos más uso de la tecnología, es decir, estamos en un entorno de complejidad tecnológica creciente. Ya no se trata de poner una medida más o un mejor antivirus, sino lo que se trata es, ante cada vez el uso de más equipamiento. Equipamiento llamamos a servidores, llamamos a equipos informáticos, a equipos portátiles, a tabletas, a smartphones, etcétera. Cada vez utilizamos también más aplicaciones para diversas cosas, para el control de la jornada laboral, para facturación, para CRM, para gestionar a los clientes. Y luego las aplicaciones propias ya del sector específico. Estas son un poco las generales. Cada vez utilizamos más aplicaciones, cada vez utilizamos más servicios en la nube. Utilizamos pues Microsoft 365, utilizamos Google, utilizamos también diversas aplicaciones para la gestión de la empresa y también para las operaciones propias, y cada vez tenemos más proveedores que acceden o pueden acceder a nuestra información o nosotros les facilitamos información. Con lo cual, ahora mismo el reto es cómo gestiono la ciberseguridad, donde cada activo de los que he comentado, equipos, aplicaciones, servicios en la nube, proveedores, etcétera, es un vector de posibles ataques. Ya no se trata de poner, como decía, más medidas, sino de gestionar el ecosistema. ¿Para qué? Para que la ciberseguridad la tengamos controlada. Y ahora hay un concepto muy interesante, y es que la ciberseguridad ya no es solo tecnología. ¿Vale? Nosotros, es verdad que utilizamos la tecnología para proveer nuestros servicios y tener nuestras operaciones en una empresa, en una pyme especialmente, pero ya no estamos hablando solo de tecnología. Es decir, antes un incidente de ciberseguridad era un incidente tecnológico. Ahora mismo, como dependemos tanto de la tecnología, realmente se paralizan las operaciones, con lo cual un problema de ciberseguridad es un problema operacional. Lo podemos ver, hace poco hubo el evento en Jaguar Land Rover, un ransomware, que es un tipo de código malicioso que cifra la información de los equipos y te pide
a cambio de la clave desencriptado un rescate, Howard Land Rover ha tenido durante 6 semanas, es decir, mes y medio, paradas todas las fábricas de producción de Reino Unido. Todas las fábricas de producción de Reino Unido por un incidente de un ransomware, es decir, un código malicioso que les ha cifrado la información. ¿Qué ocurre? Que Howard Land Rover, como todas las empresas, dependen de la información de sus sistemas para continuar sus operaciones. Con lo cual, un incidente ya no solo afecta a algo menor como no puedo acceder a la información, sino que realmente nos paraliza las operaciones, afecta a la continuidad de nuestro negocio, afecta también a la confianza con nuestros clientes y afecta también a la responsabilidad. Es necesario que la dirección conozca y priorice los riesgos que asume. Ya no es cuestión de que el departamento de tecnología ponga medidas, es que la dirección tiene que conocer a qué riesgos está expuesta. Es decir, tenemos estos sistemas. ¿En qué medidas son cruciales para nuestras operaciones? Pues mira, son en la medida esta, que si no podemos acceder a la base de datos X, no podemos continuar o sirviendo los productos, o fabricando lo que fabriquemos, o atendiendo a nuestros clientes. Con lo cual, la ciberseguridad ya no es algo del departamento de tecnología, es una decisión de negocio. Es una decisión de la alta dirección, que tiene que conocer los riesgos y qué va a hacer para mitigar esos riesgos. ¿Vale? Con lo cual, en la mayoría de las empresas, ahora mismo, esto es la ciberseguridad. Es decir, tener un antivirus y tener un cortafuegos en el mejor de los casos. Digo en el mejor de los casos porque hay muchísimas empresas que todavía no tienen cortafuegos. Con lo cual, tienen la red interna desprotegida frente a las amenazas externas que vienen a través de Internet. Pero para el 80% de las empresas esto es ciberseguridad, tener un antivirus y ya está. Y en el mejor de los casos un cortafuegos. Este es un concepto que hemos de cambiar. ¿Por qué? Porque la ciberseguridad no se compra. Tú no puedes comprar ciberseguridad. Compras aplicaciones que te ayudan a gestionarla. Compras medidas de seguridad que te ayudan a gestionarlo. Pero como tal, la ciberseguridad no se compra, se gestiona. Porque no es un producto, es un proceso. Esto es importante. Es un proceso igual que tenemos los procesos productivos en la empresa, el proceso de atención al cliente, el proceso de contratación de proveedores, etcétera. La ciberseguridad es un proceso más que tenemos que incorporar dentro de nuestra empresa. Y es un proceso que implica distintos ámbitos de gestión. Por un lado, las políticas y organización de la seguridad, el personal, la infraestructura física y, por último, las tecnologías. Vamos a ver de forma muy resumida cuáles son las áreas que tenemos que gestionar en cada uno de estos ámbitos. En el tema de las políticas y organización de la seguridad, tiene que definirse una política de seguridad general de la organización de cara a la protección de la información y de la continuidad de sus operaciones, que es realmente lo importante. También definir unos roles y responsabilidades. Tiene que haber un rol que sea responsable de seguridad de la información. Puede ser a tiempo completo o a tiempo parcial, depende ya del tamaño de la empresa en concreto, pero sí que alguien tiene que atender este área y responsabilizarse de este área. Algo que no se designa un rol no se va a atender adecuadamente, porque si no tenemos un rol establecido, no se van a realizar las tareas pertinentes. Clasificación de la información, inventario de activos, también muy importante. El inventario de activos es inventariar qué equipos informáticos tengo, tanto servidores, tabletas, smartphones, etcétera. ¿Qué aplicaciones? ¿Qué servicios en la nube? ¿Qué proveedores externos? ¿Por qué? Porque si no tenemos inventario de los activos, no vamos a poder gestionar la seguridad en todo el ciclo de vida de ese activo. Pongo un ejemplo. Los equipos informáticos, ¿qué tenemos que atender? Pues las actualizaciones de seguridad que van llegando del sistema operativo y de otras aplicaciones, y también la configuración correcta de esos equipos portátiles. Si es un portátil, pues cifrado de los datos del disco duro, etcétera. Si no tengo un inventariado, no conozco qué actuaciones tengo que elaborar y desarrollar, con lo cual el primer paso dentro de la gestión de la ciberseguridad es hacer un inventario completo de los activos que yo tengo. Otro área, el uso aceptable de la información y los activos asociados. Tengo que definir normas de uso. ¿Cuál es un uso aceptable de la información y los activos? Un uso aceptable
de los activos, pues es utilizar el correo electrónico, ya dentro de cada ámbito se define, pues para las comunicaciones propias de la empresa. No se puede utilizar para comunicaciones personales. Los servicios en la nube solo se pueden utilizar los servicios que la empresa ha aprobado. Y esto es importante porque muchas veces, cuando no le damos un criterio al personal de la empresa, lo que va a hacer va a ser utilizar el primer servicio en la nube que encuentre, que le resuelva el problema inmediato que tiene y que además sea gratuito. Y eso normalmente va en contra de los intereses de la empresa, porque nos podemos encontrar con que alguien ha colgado en un servicio en la nube, pongo un ejemplo, las nóminas de trabajadores o otro tipo de información personal, y resulta que es un servicio que no cumple con las directrices del Reglamento General de Protección de Datos, con lo cual la empresa se está exponiendo a sanciones de hasta 20 millones de euros simplemente por algo tan aparentemente inocuo como subir unas nóminas o subir unos currículum vitae a un servicio en la nube. La empresa debe definir qué servicios en la nube son apropiados porque previamente ha hecho un estudio de esos servicios en la nube para ver que cumple con los requisitos de seguridad y con los requisitos de protección de datos personales. Control de acceso y permisos, proveedores y los requisitos de seguridad que vamos a pedir a los proveedores, servicios cloud ya lo he comentado, una gestión de incidentes y por último la protección de datos, que eso por supuesto todas las empresas tratan datos personales. Con lo cual el cumplimiento de la normativa de protección de datos y las políticas de protección de datos es algo que tenemos que tener al día en todas las empresas. Si nos vamos a otro ámbito de gestión como es el personal, pues aquí tendremos que definir las responsabilidades en relación a la seguridad de la información, que no serán iguales para todos en la organización. Aquellos que sean del departamento de tecnología o del departamento de seguridad tendrán unas responsabilidades mucho más altas que los usuarios llanos, pero todos los usuarios tienen su responsabilidad, porque al final el usuario que está al día a día con el equipo informático para sus funciones es el que pulsa el enlace que no debía pulsar, el que descarga aquello que no debía haber descargado, el que aloja información en un servicio en la nube que no era apropiado. O sea, es muy importante que todos los usuarios tengan y conozcan sus responsabilidades en relación a la seguridad de la información, porque son la primera línea de defensa. Se suele decir que el usuario es el eslabón más débil de la seguridad. Bien, ¿cómo convertimos el eslabón más débil en el más fuerte, en la primera línea de defensa? Pues a través de la formación y concienciación. Es como pueden ser una línea de defensa robusta, que conozcan las amenazas que existen en Internet y en el uso de la tecnología y cómo protegerse ante ellas y cómo hacer un uso seguro de la tecnología y de Internet. Convirtamos el eslabón más débil en el más fuerte. Hay un estudio de INCIBE que indica que el 95% de los incidentes vienen de un usuario pues, que pulsó donde no debía, que descargó aquello que no tenía que descargar, es decir, que no conocía cómo hacer un uso correcto de la tecnología. Con lo cual, si tenemos usuarios formados, nos estamos ahorrando un 95% de incidentes. También un proceso disciplinario para aquellos que no cumplan con las medidas y las normas de seguridad que la organización aplica. Acuerdos de confidencialidad, donde el usuario por escrito formaliza que no va a revelar los datos que tiene conocimiento con objeto de su trabajo en ningún caso. Política de teletrabajo en caso de que los usuarios trabajen desde casa. Qué información se pueden descargar a su portátil, qué medidas de seguridad tienen que contemplar, desde dónde tienen que conectar a un punto de acceso. Tenemos que facilitarles una VPN, una conexión privada virtual. En fin, el teletrabajo es un documento ya básico para aquellos usuarios que trabajan desde distintos sitios, que puede ser su casa, puede ser un hotel, puede ser un aeropuerto, allá donde esté. Y este es otro reto en la seguridad. Antes teníamos la ciberseguridad muy delimitada, es decir, era el perímetro de la empresa, con lo cual los trabajadores no se llevaban nada a casa, venían a la empresa, trabajaban y se iban, con lo cual con proteger el perímetro de la empresa y los equipos de la empresa era suficiente. El nuevo contexto nos da que tenemos usuarios que trabajan desde cualquier sitio, que se llevan cosas en su portátil o incluso que algunos se lo descargan en su equipo doméstico de casa, el equipo personal, y tenemos un nuevo contexto. Ya no se trata de proteger el perímetro de la empresa solo,
sino que se trata de proteger al usuario y sus aplicaciones y sus activos allá donde esté. Desde casa, como he dicho, desde un coworking o desde donde esté. Nuestro perímetro físico se ha ampliado a allá donde esté el usuario. Y luego la notificación de eventos de seguridad. Muchas veces, pequeños eventos los detectan los usuarios. Pongo un ejemplo. Hay un equipo con una contraseña poco robusta. Fijaos que este año pasado la contraseña más utilizada a nivel mundial fue 123456. Para que os veáis en relación, en el año 2020, es decir, hace 6 años, la contraseña más utilizada fue 1234. Hemos evolucionado en 6 años en 2 dígitos consecutivos en la contraseña más utilizada. Bien, si alguien detecta que un equipo tiene eso, lo suyo es que lo notifique. Ese sería un evento, no es un incidente en sí, pero puede dar lugar a un incidente. Con lo cual, hay que establecer un canal de comunicación para que los usuarios puedan notificar estos eventos de seguridad cuando les detecten, de tal forma que ya sean atendidos por el departamento correspondiente. Siguiente ámbito, la infraestructura física, el perímetro de seguridad físico, la protección contra las amenazas físicas y ambientales. Estamos hablando aquí de un incendio, pues que tengamos extintores, una posible inundación, esto dependerá ya de la zona en la que se encuentre la empresa, pero tenemos que considerar eso. ¿Por qué? Porque es interesante que tengamos una copia de seguridad remota, es decir, en otro lugar. ¿Para qué? Pues si tengo un incendio, una inundación o directamente me roban en las instalaciones, pues que tenga una copia de los datos en un lugar remoto que pueda recuperar. Puesto de trabajo despejado y pantalla limpia, los soportes de almacenamiento. Siempre que saquemos soportes de almacenamiento, que puede ser un disco duro externo, por ejemplo, es lo más habitual, fuera de las instalaciones, debería estar cifrado. ¿Para qué? Para que si perdemos ese disco duro o nos le roban, pues hemos perdido el disco duro, pero nadie puede acceder a la información. De hecho, de cara al Reglamento General de Protección de Datos, si tenemos un soporte de almacenamiento con datos personales que esté cifrado y dice el reglamento y sea poco probable que se pueda descifrar, no se considerará una brecha de seguridad. ¿Y qué es que sea poco probable que se pueda descifrar? Pues 2 cosas. Una, que se utilice un algoritmo de encriptado seguro, por ejemplo, un AES 256. Sé que son términos muy técnicos, ¿eh? Quiero que entendáis el concepto más que el término. Un algoritmo de cifrado seguro y que se emplee para el cifrado una contraseña segura. No nos valdría de nada tener soporte cifrado y pone como contraseña 1234. ¿Por qué? Porque va a ser muy fácil descifrarlo. Con lo cual, si lo tenemos así, aunque perdamos datos personales, no tendríamos que notificarlo a la Agencia Española de Protección de Datos. Y luego la eliminación o reutilización de soportes y equipos informáticos. Cuando se desecha un soporte o un equipo informático, no sirve llevarlo al punto limpio y ya está. Debemos previamente hacer un borrado seguro de ese disco duro. ¿Para qué? Para evitar que alguien pueda ir al punto limpio, sacar el disco duro y obtener la información que tenía. Especialmente sensible si son datos personales, porque la normativa lo obliga. El Reglamento General de Protección de Datos obliga que antes de que se deseche un soporte con datos sean borrado de forma segura, o también porque tengamos datos propios de la empresa que sean sensibles y no deban ser conocidos por cualquiera. Y luego el otro ámbito son las tecnologías. La securización de los dispositivos de usuario, esto es lo que se denomina el bastionado, el endurecimiento, quitar cuentas por defecto, quitar aplicaciones que no se utilizan, porque los equipos cuando les compramos vienen con un montón de aplicaciones. Lo suyo es quitar todo aquello que sobra, porque cada aplicación, repito, es un vector de entrada de posibles ataques o incidentes, con lo cual hay que quitar todo lo que sobra. Luego, poner contraseñas robustas, instalar un anti-malware, lo que es tener un equipo robusto. Otro ámbito, la gestión de los privilegios de acceso. En una organización, no todo el mundo tiene por qué acceder a toda la información de la organización. Habrá que definir una política de control de acceso donde se enumeren los distintos perfiles. Pongo un ejemplo: administración, comercial, soporte técnico, marketing, etc. Y cada perfil tendrá acceso a unos tipos de recursos, carpetas, aplicaciones, etcétera, y a un tipo de información. De tal forma que
Nadie conoce más de lo que debe conocer para su puesto de trabajo. Eso es la gestión de privilegios de acceso, que comienza por eso, por identificar los distintos perfiles y a qué tiene que tener acceso cada perfil. A partir de ella se configura de forma técnica los permisos apropiados para que así sea. Autenticación segura, estamos hablando de una contraseña de acceso robusta. Ahora mismo el Centro Criptológico Nacional establece como contraseña segura 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, etcétera. Es decir, que tengamos una contraseña compleja. Para daros una idea, una contraseña de 8 dígitos numéricos se revienta, vamos a decirlo así, por fuerza bruta, es decir, probando todas las combinaciones posibles, empezando por el 1, el 2, el 3, el 4 y así las combinaciones hasta llegar a esos 8 dígitos numéricos en menos de 3 segundos. Una contraseña de 12 caracteres, mayúsculas, minúsculas y demás, tardaría 100 años. Para que veáis lo importante que es tanto el tamaño de la contraseña como la complejidad de la misma para la seguridad. Lo apropiado ahora son 12 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales. Tener un anti-malware, antes se llamaba antivirus, ahora hay mucho tipo de código malicioso porque no solo tenemos virus, tenemos también keyloggers, tenemos spywares, tenemos adwares, tenemos muchas cosas, con lo cual es un anti-malware que nos proteja del código malicioso. Fijaos que le he puesto en rojo porque esto es habitualmente lo que las empresas tienen, es decir, de todas estas cuestiones que he comentado hasta el momento, la única que dice, mira, esto lo tengo, suele ser el anti-malware. Que eso, afortunadamente, ya creo que lo tienen todas las empresas. Pero nos quedan todas estas. La gestión de vulnerabilidades técnicas es la actualización de los equipos, las actualizaciones de Windows, donde vienen actualizaciones de seguridad, lo deberíamos tener activado, pero no menos importante es en los servidores. En los servidores normalmente no se tiene activado por miedo a que alguna actualización interfiera con alguna aplicación de ese servidor y deje de estar operativo, pero no por eso no tenemos que instalarlas nunca. Es decir, lo que hay que establecer son unas ventanas de actualización para los servidores, donde se haga una copia de seguridad del servidor, se actualice, se compruebe que no hay problemas y si no hay problemas se queda la actualización y si hay problemas, ¿qué hacemos? Volvemos marcha atrás con la copia de seguridad. Pero no dejamos el servidor desactualizado. En muchísimas auditorías que he realizado yo, estaban todos los equipos perfectamente parcheados, los equipos de los usuarios, ibas al servidor y no tenía actualizaciones desde hacía más de 4 años. Preguntabas al informático por qué era eso y decía, es que tengo miedo de que alguna actualización me genere problemas con el servicio. Está claro. Por eso tampoco hay que actualizar automáticamente, pero lo que no podemos es tener un servidor vulnerable durante 4 años. Es decir, hay que equilibrar las dos cosas, la seguridad y la comodidad. Gestión de la configuración, copias de seguridad. Aquí tenemos que seguir la regla siempre del 3-2-1. La información tiene que estar en 3 lugares, es decir, el original más 2 copias, en 2 medios distintos. No nos vale que tengamos la copia, la original en el servidor, la copia 1 en el propio servidor y la copia 2 en el propio servidor. Tiene que estar en 2 medios, es decir, servidor, un disco duro externo 1, un disco duro externo 2, por ejemplo. Y el 1 del 3-2-1 es una copia tiene que estar remota. Y la pregunta, ¿hace falta que todos los días me lleve la copia remota fuera de las instalaciones? Pues no. Dependerá del volumen de datos que tú generes. Pero ten en cuenta que la copia remota es como el último cartucho. Es decir, en caso de que todo falle, tengo una inundación, tengo un fuego, todavía tengo una copia y puedo continuar con mi empresa a través de esa copia. Con lo cual, yo recomiendo que la copia externa, pues depende. Si lo hacemos a través de un backup online, tenemos que asegurarnos que cumple con el Reglamento General de Protección de Datos y demás requisitos de seguridad y podemos configurarla ahí que sea todos los días. Pero si la copia remota es que me llevo el disco duro a mi casa, pues a lo mejor una vez al mes es suficiente. Repito, dependerá de cada empresa y el volumen de datos que se genere, porque aquí lo interesante es, si todo me falla, al menos tengo una copia. ¿Con qué antigüedad? Pues con la máxima que yo vea que me puedo permitir. Siguiente, seguridad de las redes y vigilancia. Esto estaríamos hablando del cortafuegos, que nos va a aislar nuestra red interna de las amenazas que tengamos en Internet
y nos va a ayudar también a hacer esa vigilancia para detectar posibles intrusiones. Las estadísticas actuales dan que una empresa detecta una intrusión después de 6 meses aproximadamente. Es decir, que hay alguien dentro de sus sistemas durante 6 meses antes de que la empresa empiece a sospechar y a decir, yo creo que aquí están ocurriendo cosas raras. Tenemos que tener esa vigilancia para poder detectar patrones anómalos. Por ejemplo, si tengo mi foto del tráfico de la red, que son 500 megas al día, vamos a decirlo así como un ejemplo, y resulta que esos 500 megas pasan de repente a ser 4.000 megas, pues entonces ese es un patrón atípico. Eso me puede indicar que alguien me está sacando información hacia afuera. ¿Qué ocurre? Que si yo no tengo establecido el patrón no me voy a enterar de esas anomalías. Con lo cual eso es la vigilancia. Eso nos ayuda un cortafuegos o firewall. Filtrado de webs también, muy importante. Hay webs en las cuales es susceptible que pueda haber código malicioso embebido. Estoy hablando de webs de apuestas, de casinos, de pornografía, etc. El filtrado de webs es importante porque en el cortafuegos marcamos que no se puede acceder a casinos, a casas de apuestas, a pornografía, etc. Y el usuario, aunque quiera acceder con su navegador, no va a poder acceder. Con lo cual estamos evitando el peligro. Es otra de las cuestiones a las que nos ayuda un cortafuegos, a que los usuarios no accedan a sitios web que no deban acceder, a no ser que sea necesario por su trabajo. Cifrado de la información, especialmente los soportes cuando salen de la organización, y la instalación de software. Los usuarios no deberían tener permisos para instalar software. Es decir, solo para utilizar, pero no para instalar. Porque cada software que instalemos, como decía, es un vector de entrada de posibles problemas. Especialmente el software pirata que se descarga de cualquier sitio y que no sabemos si tiene dentro un spyware, un código malicioso. ¿Vale? Entonces, la instalación de software debería estar restringida a los usuarios y solo realizarse por el personal técnico. Bueno, todos estos ámbitos de gestión. ¿En una pyme hace falta atender todo esto? Pues no, depende del tamaño de la empresa. Al final la seguridad es un proceso donde se va madurando. Con lo cual, realmente, una pyme lo que necesita es, primero, saber cómo está. Porque antes de hablar de servicios tenemos que hablar de necesidades. No necesitamos más aplicaciones, más software. Primero necesitamos saber cómo estamos. Un diagnóstico, un análisis de riesgos para ver dónde están aquellos activos más críticos, aquellos procesos que tenemos que proteger con más hincapié. Hay un axioma que se aplica a todo, que es las necesidades son ilimitadas. Es decir, siempre puedo mejorar un mejor antivirus, siempre puedo poner en vez de 2 copias de seguridad, 4 copias de seguridad. Las necesidades son ilimitadas, pero los recursos son limitados. Con lo cual, el análisis de riesgos lo que me permite es atender aquellas necesidades más prioritarias con los recursos que tengo disponibles. ¿Cómo lo conozco? Con el análisis de riesgos. Veo cuáles son mis procesos de negocio, en qué activos tecnológicos están soportados, servidores, aplicaciones, servicios en la nube, etc. Identifico qué amenazas pueden afectarles y qué vulnerabilidades pueden aprovechar la amenaza y el impacto, el daño que se podría producir. Con eso calculo el nivel de riesgo. Riesgo es igual a impacto por probabilidad. Y aquellos niveles de riesgo que superan el umbral que nos hemos marcado, los atendemos. ¿Que tenemos todavía presupuesto disponible? Bajamos un peldaño, pues aquellos riesgos secundarios. Pero estoy seguro de esta forma de atender siempre lo más urgente, aquellos riesgos mayores, dedicando mi presupuesto a lo que más importancia tiene. Luego, protegerse con las medidas técnicas y organizativas. Estas medidas son el resultado del análisis de riesgos. Una vez que he identificado amenazas, vulnerabilidades, impacto, calculado riesgo, luego identifico qué medidas técnicas me ayudan a mitigar ese riesgo. ¿Y qué es mitigar? Pues bajar el impacto, es decir, el daño que se podría producir si la amenaza tiene éxito, o la probabilidad de que se produzca la amenaza. Bajando impacto o probabilidad, estoy bajando el nivel de riesgo. Tercero, cumplimiento. Todas las empresas tenemos que cumplir distintas regulaciones. Estamos hablando de prevención de riesgos laborales, estamos hablando de plan de igualdad, en aquellas que aplique,
Y en relación a la seguridad de la información, estamos hablando del Reglamento General de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de Derechos Digitales, que obliga a una serie de medidas en cuanto se tratan datos personales. Por un lado, tenemos unas obligaciones legales, que son información a la persona que recogemos los datos, de qué se va a hacer con sus datos, cuánto se van a conservar, etcétera. Tener un registro de actividades de tratamiento donde se detallen todos los tratamientos de datos personales que se realizan. Tener un análisis de riesgos para los derechos y libertades de los interesados, donde también se identifiquen las medidas de seguridad que se van a implantar para proteger esa información, tener luego unos procedimientos para la atención de los derechos, un derecho de acceso, rectificación, etcétera. Y estas obligaciones son para todas las empresas que tratan datos personales. Es decir, prácticamente todas, porque es el 99,97%. También depende del sector, a lo mejor hay que cumplir otras regulaciones. Por ejemplo, el Esquema Nacional de Seguridad. Si es una administración pública o una empresa que presta servicios y soluciones tecnológicas a una administración pública, también tiene que cumplir el Esquema Nacional de Seguridad. La ISO 27001 también puede ser, la NIS2, el DORA, etc. Hay que identificar también qué regulaciones tiene que cumplir la empresa vinculadas a la ciberseguridad. Y luego, el 4, estar acompañada, seguimiento, soporte y mejora continua. Normalmente, estas son cosas complejas, la empresa está a su negocio, no está en la ciberseguridad y hay que ponerse en manos de profesionales. La clave es pasar de la reacción a la planificación, es decir, de tengo un problema a vamos a ver cómo lo abordamos y vamos a hacer una hoja de ruta y vamos a hacer un plan. Mapa de servicios, como decía, diagnóstico. Nos ayuda a saber dónde está el riesgo. Análisis de riesgos, auditoría inicial, plan director de seguridad, etc. Cumplimiento. Pues en función de la regulación tenemos que establecer una documentación y dejar unas evidencias de cumplimiento. Y aquí me parece muy importante. Todas las regulaciones vinculadas a ciberseguridad y protección de datos exige de una responsabilidad proactiva por parte de la organización. Es decir, el regulador no tiene que demostrar que tú no cumples, sino que tú tienes que demostrar que estás cumpliendo. Con lo cual, tú eres el que tiene que tener las evidencias necesarias. Si hablamos de protección de datos, tú eres el que tiene que presentar a la Agencia Española de Protección de Datos, si te lo solicita, tu registro de actividades de tratamiento, tu análisis de riesgos, tus protocolos de atención a los derechos, evidencias de que las medidas de seguridad técnicas eran suficientes, el informe de auditoría interna realizado, es decir, tú tienes que demostrar que cumples. Y esto se aplica a todas, a ISO, a Esquema Nacional de Seguridad, a NIS2, etcétera. Con lo cual, tan importante es cumplir como dejar pruebas y rastros de cumplimiento. La seguridad técnica sería el otro área, categoría de servicios. Comprobar si los sistemas resisten. Estamos hablando aquí de un análisis de vulnerabilidades, pentesting, revisión del cloud, etcétera. Y luego un acompañamiento para mantenerlo vivo. Como decía, diagnóstico y punto de partida. El objetivo es convertir la preocupación en una hoja de ruta. Se diagnostica la ciberseguridad y la madurez, se hace el análisis de riesgos y se ve la exposición de la organización ante los distintos riesgos, una auditoría inicial frente a las mejores prácticas y luego se establece un plan director. Es decir, en aquellas áreas que están débiles, pues las acciones, pues configurar correctamente los equipos tal. El servidor está actualizado el sistema operativo porque no tiene soporte el actual. Bastionar, es decir, fortificar la configuración del servidor. Establecer también unas normas de uso. Luego ya se establece un plan, una vez identificadas las necesidades. Pero no hay que empezar comprando herramientas, sino que hay que empezar haciendo un diagnóstico. Porque normalmente las empresas tampoco empiezan de cero, que no tienen nada. Ya tienen cosas hechas, pero normalmente no son suficientes. Lo que hay que identificar es lo que falta por hacer, sobre todo. Cumplimiento y sistemas de gestión. Y aquí tenemos distintos marcos que a priori los deberíamos ver. ISO 27001, si son empresas que manejan información, normalmente se lo exigen sus clientes. Como decía antes, Esquema Nacional de Seguridad
para las administraciones públicas y empresas que prestan soluciones y servicios a esas administraciones públicas. La NIS 2 lo vamos a ver ahora cuáles son los sectores. El RIA, que es el Reglamento de Inteligencia Artificial, es aplicable a todas las organizaciones que desarrollan, despliegan y utilizan la inteligencia artificial. Va a estar en aplicación a partir del 2 de agosto de 2026, o sea que nos queda menos de un mes para que entre en aplicación el Reglamento de Inteligencia Artificial. Reglamento General de Protección de Datos y la ISO 27701, que es un sistema de gestión de privacidad de la información. Todas estas regulaciones nos exigen establecer una serie de políticas, establecer una serie de procedimientos, guardar unos registros y tener a mano unas evidencias en caso de que nos lo pida el regulador. Con lo cual tenemos que prepararnos para auditorías, licitaciones, obligaciones sectoriales, etc. He puesto como ejemplo las tres más habituales que aplican a casi todas las empresas, las dos primeras, el Reglamento General de Protección de Datos y el Reglamento de Inteligencia Artificial, porque ya casi todas las empresas, por un lado, todas utilizan datos personales, pero ya casi todas utilizan la inteligencia artificial, con lo cual también les es de aplicación el Reglamento de Inteligencia Artificial. Y luego, lo que tengo a la derecha, la NIS 2, es las entidades a las que aplica la directiva NIS 2, que es la Directiva para la Seguridad de los Sistemas y las Redes de Información. Es aplicable en toda Europa. Si nuestra empresa está enmarcada dentro de algunos sectores de los aquí indicados, energía, transporte, banca, agua potable, saneamiento, mercado financiero, salud, infraestructuras digitales, servicios postales, gestión de residuos, fabricación, alimentación, fabricación de dispositivos médicos, productos químicos, administración pública o espacio, es de aplicación la directiva NIS 2. También a determinados servicios digitales, no vamos a entrar en detalles, y a proveedores de ciberseguridad de sistemas críticos. La directiva NIS 2 va a entrar ya en aplicación de forma inmediata, de hecho tenía que haber entrado en aplicación el 17 de octubre de 2024, pero no se ha transpuesto todavía al ordenamiento jurídico español. Es verdad que es inminente ya la transposición porque Europa está presionando mucho a los Estados miembros para que la transpongan y obliga pues, a lo que he comentado. Al final, tener una política, designar unos roles, el responsable de seguridad de la información, que además va a haber que comunicarle a la autoridad competente, dependiendo de cada sector. Hacer un análisis de riesgos para identificar medidas de seguridad, gestionar los proveedores, gestionar las vulnerabilidades. Al final, nos pueden parecer muchas regulaciones, pero el fondo es lo mismo siempre. Políticas, gobierno, análisis de riesgos, implantación de medidas y auditorías de cumplimiento para evidenciar que se están cumpliendo esas medidas. Seguridad técnica, que sería el tercer ámbito. Análisis de vulnerabilidades para ver qué vulnerabilidades tengo en los equipos, en las aplicaciones y en los sistemas en mi organización. Pentesting también para aquellos servicios que están expuestos a Internet. Es decir, el pentesting es ponernos en el lugar del malo para intentar vulnerar un sistema, aprovechando distintos ataques y demás. ¿Para qué? Para identificar qué brechas existen y cómo corregirlas. Siempre es mejor que te lo haga alguien que sea bueno a que sea el malo de verdad el que encuentre esas brechas y te produzca un incidente. Y luego también revisión de configuración. Muchas veces no es adquirir más aplicaciones de seguridad, es configurar correctamente las aplicaciones que yo estoy utilizando. Microsoft 365 y otras muchas nos permite configurar un segundo factor de autenticación. Tenemos 3 factores de autenticación. Algo que conozco, como es una contraseña, algo que tengo, como es por ejemplo el móvil donde me llega un código SMS para yo meterlo, o algo que soy, que serían los datos biométricos, reconocimiento facial, huella dactilar, etc. Microsoft y cada vez más las aplicaciones en la nube nos permiten activar un segundo factor de autenticación, que es que me llegue un código al móvil o que tengo una aplicación instalada, el Authenticator, y me aparece un código que meto junto a mi contraseña. ¿Vale? Todo eso ya lo tenemos, pero muchas veces no lo tenemos activado. Con lo cual, el tema de la configuración es muy importante para asignar correctamente los permisos, las credenciales de acceso, los endpoints, etc.
Objetivo, proteger lo que realmente expone a la empresa, es decir, aquellos activos que provocarían un problema en caso de que sean vulnerados o atacados. El cuarto serían los incidentes y la continuidad. El valor no está en evitar los incidentes, que también, porque esas son medidas preventivas, sino en responder cuando lo tengamos, porque todas las empresas tendremos algún incidente en algún momento. Si le pasa a Jaguar Land Rover, y no será porque no tengan presupuesto, que alguien les cifró los sistemas informáticos, los servidores, dejándoles inoperativos, a los que estamos por debajo de esos presupuestos nos puede pasar cualquier cosa. Con lo cual, tenemos que ponernos en la situación de que vamos a tener un incidente. Y cuando tenga el incidente, ¿cómo voy a reaccionar? Para ello, preparo, es decir, defino roles. ¿Quién se va a encargar de atenderlo? Establezco copias de seguridad. Muy importante esto, ¿eh? El ransomware es ahora mismo la amenaza más frecuente en las organizaciones. Simplemente tengo que tener una copia de seguridad fría, es decir, que esté desconectada de cualquier servidor de cualquier sitio. Porque los últimos ransomware no solo te cifran el servidor, te cifran también los discos duros que tengas conectados a esa máquina y te cifran también la copia de seguridad en la nube que hagas. Con lo cual, la única salvación en caso de tenerlo es una copia fría, que esté desconectada de todo. Es decir, un disco duro que he hecho una copia, le saco el disco duro, le meto en una caja fuerte y, en el peor de los casos, tengo esa copia en el disco duro. ¿Vale? Detectar cómo con un cortafuegos configurado de forma apropiada puedo detectar patrones anómalos que me señalen que tengo algún intruso y que tengo que atender un incidente. Luego responder al incidente y luego aprender. Esto es lo que se llama la resiliencia, que antes era un concepto para el ser humano. Resiliencia es la capacidad del ser humano para sobreponerse ante los acontecimientos adversos y salir fortalecido de ellos. Y ahora se aplica también a los sistemas tecnológicos porque es la capacidad del sistema de sobreponerse a un ataque y además salir fortalecido. ¿Por qué? Porque hemos aprendido de ese ataque. Hemos cerrado las brechas que han dado lugar al mismo y para la siguiente vez estamos mejor preparados. Con lo cual se trata no de ser inexpugnables, sino de poder sobreponernos al incidente que en algún momento lo vamos a tener. Para eso necesitamos tener planes de respuesta, planes de continuidad de negocio, planes de crisis y formación del personal. Y luego el acompañamiento continuo, porque la ciberseguridad no es un proyecto de una sola vez, es un proceso continuo que tenemos que gestionar. Hay distintos servicios, como por ejemplo el CISO externo, donde tienes un responsable de seguridad de información a tiempo parcial que te ayuda a supervisar y a gestionar la ciberseguridad, el mantenimiento del SGSI y luego la formación y control. El objetivo, que la empresa no se quede sola después del diagnóstico o la implantación, sino que tenga alguien profesional que la acompañe en todo momento. Esto lo teníamos. Nuestro enfoque de trabajo, ¿cómo es? Pues primero escuchamos a la empresa, escuchamos cuáles son los activos que tiene, cuáles son los procesos que realiza, cuál es su tamaño, cuáles son los clientes. ¿Por qué? Porque muchas veces las amenazas van por el sector, con lo cual, identificando bien el sector y las amenazas que le afectan, ya estamos en condiciones de atender mejor las medidas de seguridad que haya que implantar. Se mide, se prioriza, se hace un plan de trabajo, se implantan las medidas técnicas y organizativas y, por último, se acompaña. Seguimiento, auditorías, etc. No se trata solo de hacer más seguridad, es decir, más copias de seguridad, más medidas, más antivirus, sino de conformar un sistema adecuado al tamaño y casuística de cada pyme. Porque si es una pyme pequeña no necesita grandes medidas. Y si es una pyme grande, con poco no va a ser suficiente. Tenemos que adecuar la seguridad al tamaño de la pyme. Este es un poco el mapa de servicios que desde el Grupo CFI proporcionamos. Tenemos nosotros oficina en Palencia, en Madrid y en Medellín, en Colombia. Proporcionamos consultoría y auditoría en Esquema Nacional de Seguridad, ISO 27001, Reglamento de Inteligencia Artificial, protección de datos, ZigZags, que es una normativa específica para el sector de la automoción, DORA para el sector bancario y asegurador, la NIS 2 para los sectores que hemos visto antes, la CRA, el Reglamento de Inteligencia Artificial, es decir, estamos
especializados en la implantación de sistemas para ayudar a gestionar la ciberseguridad y la protección de datos. Hacemos también a nivel más técnico auditorías de ciberseguridad, análisis de riesgos e investigación forense digital. Cuando ya hemos tenido un incidente, cómo ha ocurrido, cómo se ha metido, a través de qué, cuáles han sido las consecuencias. Esto muchas veces viene bien para un procedimiento judicial posterior. Formación, también en ciberseguridad y protección de datos. Para esto tenemos una marca concreta que es el Instituto Superior de Ciberseguridad, donde tenemos formación para todos los niveles, desde usuarios planos con un cursito pequeño de 4 horas hasta responsables de seguridad de la información con un curso de 100 horas, e incluso 180 horas para delegados de protección de datos. También proporcionamos los servicios de delegado de protección de datos externo y responsable de seguridad de la información externa, de tal forma que una empresa no tenga por qué tener una persona a tiempo completo con este perfil, sino que hace uso del perfil como un servicio, teniendo en cuenta que además un responsable de seguridad de la información asignado a una empresa no es que tenga un responsable, lo que tiene es un equipo de responsables, cada uno en un ámbito distinto. Depende si va a atender algo de protección de datos, una cuestión técnica, una cuestión jurídica, etcétera. Dispone de un equipo completo a su disposición. Dentro del hacking ético, pues hacemos análisis de vulnerabilidades para comprobar las vulnerabilidades técnicas de los activos o el test de intrusión de aquellos servicios, como decía, más expuestos en Internet. Y luego en desarrollo de software también estamos especializados en desarrollar software específico para cumplimiento, implantación y gestión de la ISO 27001, Esquema Nacional de Seguridad, etcétera, también para protección de datos y también para el SSI. Y luego, por dejar ya algo, el primer paso recomendado para aquellos que estáis aquí escuchando. Lo primero, no se trata de empezar comprando algo, se trata de empezar con un punto de partida, es decir, hacer un diagnóstico, una reunión inicial donde se conozca la actividad, los procesos que hay que proteger, los sistemas que dan soporte a esos procesos, ver con eso los riesgos a los que está expuesta y luego la madurez, qué medidas de seguridad existen y cuáles habría que implantar para llegar al nivel de seguridad adecuado. Con eso establecemos una hoja de ruta, donde vemos calendarizado un plan. Mira, estamos en esta situación, queremos llegar a esta otra, ¿qué plan, qué actividades, con qué fechas, qué cosas tenemos que adquirir, etcétera? Pero si hay que dar un primer paso es saber en qué punto está tu empresa, porque es la forma en la que vamos a abordarlo de la forma más correcta, más allá de comprar soluciones aisladas, conocer en qué punto está y qué tengo que hacer para llegar donde quiero estar. Y esto es, muchas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, pues encantado. Bueno, muchas gracias, Julio César. La verdad es que ha sido una ponencia súper interesante, muy didáctica también. Yo sí que he ido tomando buena nota de algunos aspectos que bueno, pues que quizás a lo mejor pensábamos que era, bueno, pues no sé, que no tenían tanta importancia como tienen, ¿no? Y bueno, no sé, quiero dar la palabra si alguno de los asistentes quisiera comentar algo o si no al final también, como queráis. Bueno, pues a ver, si no hay nada más que, no hay ninguna pregunta, bueno, pues continuamos con el webinar, si os parece. Vale. Voy a volver a compartir la pantalla. Pasamos al bloque 2 del webinario, ¿de acuerdo? Entonces, en esta parte que va a ser más ligera, porque tampoco nos queremos ir demasiado bueno, pues del tiempo que teníamos establecido inicialmente, queremos dejaros, bueno, unas pinceladas o los aspectos más importantes sobre dos de las líneas que tenemos actualmente abiertas en ICECIL relacionadas con temas de ciberseguridad. Yo voy a presentar la primera de ellas y luego doy paso a mi compañero Pablo Merinero, que es el responsable de seguimiento creo que lo estoy diciendo bien, responsable de seguimiento de ayudas a la innovación, y si no, bueno, pues que me corrija.
Os cuento. Esta primera línea de la que vamos a hablar es una línea de proyectos de I+D en ciberseguridad y está en el marco de este proyecto que os he presentado al inicio, este proyecto Resargos. Bien. Bueno, no voy a entrar un poco en los pilares del proyecto, que más o menos antes yo creo que ha quedado claro un poco como los grandes grupos de actuaciones que hemos venido poniendo en marcha y que, bueno, tampoco son objeto del webinario de hoy. En cuanto a la línea, que es lo que nos ocupa. Esta es una línea para proyectos de I+D en ciberseguridad con un presupuesto de 3.550.000 euros. Es una línea que está abierta hasta el próximo 31 de agosto, ¿vale? De 2026. Entonces, se financian, bueno, pues como veis, pues proyectos de investigación aplicada y desarrollo experimental en el área de ciberseguridad y tenemos dos modalidades de proyectos subvencionables, los proyectos individuales en los que participa una única pyme o proyectos de I+D colaborativos, ¿vale? En los colaborativos tienen cabida tienen cabida las grandes empresas, únicamente es la forma en la que pueden ser beneficiarias de esta línea. Estos proyectos colaborativos, como veis, han de estar formados pues, por un consorcio que ha de tener entre 3 y 5 empresas y en ese caso al menos 2 de ellas tienen que ser pymes. Como veis un poco aquí queda constancia de, bueno, de cuál es el público objetivo, ¿no?, fundamental de esta línea, que son las pymes, aunque bueno, pues pudieran participar también las grandes empresas, pero cuando van en colaboración. Vale. Los porcentajes de ayuda. Estamos hablando de una línea de ayuda que, bueno, pues que en la que se dan subvenciones a fondo perdido con porcentaje fijo. Si estamos en el caso de las pymes, el porcentaje mínimo es del 70% y puede llegar hasta el 80% con una serie de suplementos. Vale, esos suplementos, bueno, vienen perfectamente especificados en las bases y en la convocatoria, pero por ejemplo hay un 5% de suplemento para las pymes. También hay suplementos. Hay otro 5% de suplemento que podríamos llegar hasta el máximo, que es el 80%, en el caso de que fuera un proyecto de I+D en ciberseguridad y estuviera enfocado al ámbito de movilidad conectada o al ámbito aeroespacial, como os he comentado antes, que eran los sectores estratégicos en los que nosotros como entidad participante en el nodo de Resargos pues hemos establecido como prioritarios, y ahí el suplemento. En el caso de las grandes empresas, el porcentaje mínimo va del 50% y también podría llegar al 60% con estos suplementos que os he indicado. Admitimos, esta línea no tiene efecto incentivador, a diferencia de otras líneas bueno, pues con las que hemos trabajado aquí en ICECIL. Entonces, se admiten proyectos que ya estén iniciados. Es una línea que está pensada para recuperar proyectos ya en curso iniciados y se pueden recuperar gastos desde el 1 de junio del 24, ¿vale? La única condición es que cuando se presenta la solicitud de esta ayuda, el proyecto no puede estar finalizado y el proyecto puede finalizar hasta 31 de agosto, que es la fecha de límite de presentación de las ayudas, ¿vale? Entonces, gastos desde 1 de junio del 24, proyectos que estén todavía en curso, no pueden estar finalizados, y elegibilidad de los gastos hasta 31 de agosto, que es la fecha límite para la presentación de la ayuda. Bien, los gastos elegibles que tenemos pues son los estándar, ¿no?, bueno, pues de una línea de proyectos de I+D. Tenemos gastos de personal, ¿vale? Investigadores, técnicos y personal auxiliar con una serie bueno, pues de requisitos y de costes horas máximos, que eso lo vais a ver perfectamente en orden de bases y en convocatoria y en base a su dedicación en este proyecto. Vale, costes de adquisición de hardware o software necesario y vinculado estrictamente al proyecto para el que se está pidiendo la ayuda. Vale, los costes de adquisición de hardware y software están limitados al 40% del presupuesto subvencionable, ¿vale? Costes externos de consultores especializados que no estén vinculados o asociados a la empresa beneficiaria, ¿vale? En este caso tenemos la limitación del 50% del presupuesto subvencionable. Tenemos otra tipología de gasto elegible, que son los gastos de gestión para la tramitación del expediente de ayuda, ¿vale?, realizados por una entidad externa, que también está limitado al 10% del presupuesto subvencionable. Y en estos proyectos se exige la presentación de una auditoría económica, es obligatorio, y este gasto también está subvencionado, ¿vale?
está subvencionado y también está limitado al 10% del presupuesto subvencionable. Vale, aquí tenéis recogidos en esta tabla bueno, pues los presupuestos elegibles mínimos o máximos en función de si es un proyecto individual o colaborativo, y algo que no he dicho y que es muy importante y que por eso en esta línea podemos llegar a esos porcentajes tan altos de financiación, es que es una línea que está sujeta al régimen de minimis, con lo cual este régimen para este tipo de ayudas establece que la empresa no puede recibir más de 300.000 euros durante un periodo de 3 años de ayudas que estén sujetas a ese régimen. Entonces también jugamos un poco, bueno, pues con esta limitación o no, pero bueno, todo esto es algo que la empresa tiene que declarar cuando solicita la ayuda, ver qué margen de minimis tiene y en base de eso y de, bueno, de la valoración técnica y económico-financiera del proyecto, pues se evalúa. Vale. Aquí simplemente un poco para que veáis esta línea de I+D que os estoy contando es la segunda de la tabla. Actualmente hemos recibido solicitudes de 13 proyectos y tenemos una subvención concedida superior a los 2 millones de euros. Os he querido poner esta otra línea que hace referencia a una línea de proyectos de innovación en ciberseguridad que también hemos puesto en marcha en el marco de este proyecto Rezargos, pero bueno, es una línea que ya está cerrada, cerró a 31 de marzo, es una línea que se financiaba exclusivamente con los fondos europeos, los fondos PRTR, y bueno, y en ella, bueno, pues se han apoyado 23 proyectos con una subvención concedida también ligeramente superior al 1 millón de euros. Y yo creo que por mi parte, bueno, nada, simplemente que aquí, bueno, he mantenido esta diapo con otras actuaciones, vamos a decir, transversales que tenemos dentro del proyecto, de las que ya os iremos informando según las vayamos poniendo en marcha. Como veis y como he dicho al principio, este webinario está dentro del plan de sensibilización en ciberseguridad. Sí que os animo a que estéis un poco pendientes y a que echéis un vistazo cuando tengáis un rato a la web del proyecto, rezargos.com, y bueno, pues el resto de actuaciones que vayamos lanzando, bueno, pues os las iremos haciendo conocer a través de nuestros flashes, de la web de Rezargos y de la web de ICECIL. Por mi parte, nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Quizás ha sido un poco rápido. Os vamos a compartir esta presentación, que no lo hemos dicho yo creo al principio, y sobra decir que para cualquier duda, consulta que os surja en relación a esta línea a la que va a explicar mi compañero ahora, Pablo Merinero, o a cualquier otra cosa que bueno, pues que os inquiete, pues que estamos a vuestra disposición. No sé si tenéis alguna preguntina. Bueno, pues Pablo, todo tuyo. Sí. Cuando quieras. Gracias. Buenos días. Vamos a presentar una línea que ha salido hace poquito, es muy reciente. Se publicó en el BOCIL el 15 de junio, con lo cual está abierta desde el día siguiente, el día 16. Y bueno, la línea se llama, pasa si quieres, Victoria, la transparencia. Se llama Proyectos de I+D en ámbitos de tecnologías fundamentales en los territorios de la Comunidad de Castilla y León, provincias de León y Palencia, incluidos en el programa del Fondo de Transición Justa de España 21-27. El nombre es un poquito largo. Voy a intentar indicar qué recoge esta línea. Primero, proyectos de I+D. Bueno, pues los de siempre, como proyectos de I+D, la I es de investigación industrial, la de desarrollo experimental. Con investigación industrial recogemos aquellos proyectos que tienen un enfoque en la generación de nuevo conocimiento, siempre y cuando este no esté ligado a una aplicación comercial inmediata garantizada. Por desarrollo experimental también consideramos la adquisición de conocimiento, pero aquí la diferencia está en que va destinado a sacar nuevos productos, procesos o sistemas, siempre que estén orientados a resultados comerciales a un corto o medio plazo. Otra de las palabras que aparece en el título es Fondo de Transición Justa. ¿Qué es esto? El Fondo de Transición Justa es un mecanismo que creó la Comisión Europea, tenía un único objetivo, que es hacer posible que determinadas regiones determinadas regiones y personas que afronten una
repercusiones sociales, laborales, económicas y medioambientales cuando vamos hacia una transición de los objetivos de la Unión Europea del 2030 en materia de energía, clima y una economía de la Unión climáticamente neutra en el año 2050 que se recogen en el Acuerdo de París. Este plan de transición justa se aprobó en diciembre del año 22 para España, como el Plan Territorial de Transición Justa España 21-27, y ahí se han identificado los territorios más perjudicados y en los cuales hay que concentrar la ayuda del FTJ, que en Castilla y León son las provincias de León y Palencia. Por eso la línea va destinada exclusivamente a estas provincias de León y Palencia. ¿Por qué se consideran que estas zonas son las más perjudicadas? Como consecuencia de los cierres de las explotaciones mineras y las centrales térmicas de carbón, que han producido un gran impacto en puestos de trabajo directos e indirectos en estas zonas. Otra de las palabras que aparece por ahí, estamos hablando de tecnologías fundamentales. ¿Qué es esto? Las tecnologías fundamentales o STEP es una plataforma de tecnologías estratégicas para Europa donde se han identificado una serie de sectores clave impulsados por la Unión Europea para garantizar su autonomía tecnológica y competitividad frente a potencias extranjeras. Se han identificado como cuatro áreas de tecnologías fundamentales, que son las tecnologías digitales y profundas, tecnologías limpias y eficientes en el uso de los recursos, biotecnologías y tecnologías de defensa. Finalmente, en junio del año 2025, la Comisión modificó el programa de transición justa de España, vinculando de alguna forma que los proyectos de I+D de estas zonas tenían que ser STEP. Entonces, de aquí viene un poco que sea el título que venga referenciado, han visto, las tecnologías fundamentales y que sean de aplicación en las zonas del programa de transición justa de España, concretamente León y Palencia, para nosotros, para Castilla y León. Bueno, de ahí el título que es un poquito lioso y enrevesado, pero bueno, viene de ahí todo. Vamos a empezar. Esta línea, como empresas susceptibles de beneficiarse, pues es cualquier tamaño de empresa. Las pymes, que incluyen micro, pequeña, mediana, y también las grandes empresas. Aquí no se hace distinción las grandes empresas, hasta 500 trabajadores, no. Puede entrar cualquier tamaño de empresa, puede ser beneficiaria de esta línea de ayudas. Pasa, por favor, Victoria. Los proyectos se subvencionan dos tipos de proyectos, pueden ser proyectos individuales o proyectos en colaboración efectiva. Los proyectos individuales pues tienen unos límites que para las pymes digo que incluyen micro, pequeña y mediana, el límite de presupuesto subvencionable estaría entre 20.000 y 1 millón, para las grandes empresas entre 200 y 2 millones y los proyectos en colaboración efectiva entre 250.000 y 2,5 millones. Para que un proyecto sea en colaboración efectiva debe ser un proyecto que colaboren al menos 2 empresas, al menos una de ellas tiene que ser pyme y ninguna de ellas tiene que tener el presupuesto mayor al 70%. Como he dicho, bueno, antes ya he comentado por qué que sean proyectos de STEP y concretamente en las provincias de León y Palencia exclusivamente, ya digo, para estas provincias. Tiene un plazo de presentación esta línea hasta el 30/6/2028, salvo cierre anticipado. El cierre anticipado se produciría cuando si se agotase el crédito que hay, que es de 13 millones. El plazo de ejecución de los proyectos es de 30 meses. Los proyectos no pueden estar comenzados, primero hay que presentar la solicitud de subvención y a partir de ahí se dispone 30 meses. Podría haber la opción de prórroga y la fecha tope, en cualquier caso, sería el 30/3/2030. ¿Qué costes subvencionables tenemos? Esto sí que es una novedad para nosotros
el tipo de coste que podemos admitir. Por un lado estarían los gastos de personal, que son los gastos típicos de cualquier proyecto de I+D, y el concepto, en teoría, más importante de cualquier proyecto de I+D, y con esas categorías y esos topes máximos que aparecen reflejados. Ya digo, hay 4 categorías: director técnico, personal cualificado, personal técnico y auxiliar. El director técnico y personal cualificado tiene que ser titulado universitario y tener un grupo de cotización 1 o 2 y con un tope máximo del 45%. El personal técnico, por lo que pone ahí, grupo de cotización 3, 4 o 5, no se exige titulación, con el tope 30 euros, y el personal auxiliar con un tope de 20 euros. Y la novedad radica en el siguiente punto. Es decir, ¿cuál sería el coste subvencionable de un proyecto? El coste subvencionable de un proyecto sería el coste que nos salga del personal considerado, según el criterio indicado anteriormente, y a eso se le sumaría automáticamente un 40% de gastos que corresponderían al resto de los gastos que puede tener un proyecto más de colaboración externa, gastos materiales, gastos generales. Es decir, vamos a suponer que un proyecto se le aprueban, en función de las categorías señaladas, se le aprueba un presupuesto de 500.000 euros en gastos de personal. El presupuesto del proyecto sería 500.000 euros más un 40% de los 500.000 euros, que si no me equivoco serían 200.000, es decir, un presupuesto total de 700.000 euros. Este tipo de gasto no llevaría asociado una justificación exhaustiva, simplemente es automático. Así como los gastos de personal, y vamos a exigir pues los documentos habituales, los documentos 190 o los TCs o las nóminas o las transferencias, pero digamos que ese 40% fijo va a ser automático. Pasa. ¿Qué porcentaje de subvención llevarían asociados los proyectos? Hay 2 partes. Por un lado estaría un porcentaje mínimo, que es el que aparece ahí reflejado, va en función del tamaño de la empresa y de la categoría del proyecto. Y después llevaría un porcentaje variable en función de 3 criterios. Se llevaría un 5% el criterio territorial, esto sería aquellas localidades o relación de municipios que estén incluidos en los protocolos de los convenios de transición justa. Aparece en la orden de bases de la convocatoria, aparece el listado de los municipios afectados. Un criterio de igualdad, se daría otro 5% cuando en el proyecto participe al menos un 30% del personal o de las horas de dedicación correspondan a mujeres. Y también otro 5% cuando la empresa supere los porcentajes de discapacidad mínimos exigidos por la normativa. Esto para los proyectos individuales. Los proyectos en colaboración efectiva es exactamente lo mismo, lo único que digamos que el porcentaje mínimo y el máximo son más altos. Se parte un porcentaje mínimo y puede llegar a un porcentaje máximo más alto. Pasa a la transferencia, Victoria. Este sería el porcentaje máximo que permite la Unión Europea llegar al tope. Ya digo, también está ahí catalogado en función de la categoría del proyecto y del tipo de empresa. Y esta línea es incompatible con cualquier otra ayuda para los mismos para el mismo proyecto de I+D. Es incompatible. Pasa si quieres. Sí es importante aquí establecer que es un proyecto externo. Y aquí antes ya he comentado que los STED van relacionados directamente con 4 ámbitos de actuación, que son los identificados ahí, que tecnologías limpias y eficientes en uso de recursos, tecnologías digitales profundas, biotecnologías y tecnologías de defensa. En la jornada que estamos hoy aquí hablando de ciberseguridad, pues sí iría incluido en estos sectores. ¿Por qué? Porque luego, aparte de los sectores, está el ámbito. Los ámbitos ya hay un listado que, bueno, está en la convocatoria, hay un listado por cada uno de los sectores tecnológicos anteriores, hay un listado después muy exhaustivo del ámbito y luego la tecnología fundamental. Concretamente, en el sector tecnológico de tecnologías digitales hay un ámbito que es tecnologías avanzadas de conectividad, de navegación y digitales,
y una tecnología fundamental que se llama tecnologías de ciberseguridad, incluida la cibervigilancia, los sistemas de seguridad y de intrusión y la criminalística digital. Luego, dentro del sector tecnológico de defensa, hay un ámbito que dice ámbito cibernético, inteligencia artificial y guerra electrónica, y como tecnología fundamental aparece la ciberdefensa, que es decir, que los proyectos de I+D que hay asociados a la ciberseguridad, a la que está enfocada esta jornada, pues bueno, tienen una cabida que perfecta en este tipo de proyectos. O sea, si quieres, Victoria. Bueno, por concluir un resumen de esta línea que hemos sacado y que, bueno, podría, digamos, pisar a otras líneas o hacer que la empresa pueda decir, oye, voy por esta línea o puedo ir por otra línea que tenemos desde el ICETIL, que tenemos otra línea, la línea, por ejemplo, de proyectos de I+D o de planes estratégicos. Pues bueno, ¿qué ventajas o qué acciones harían encaminar a esta línea, a elegir esta línea de FTJ? Bueno, pues como ventajas, digamos que tendríamos acceso a las grandes empresas. La línea, por ejemplo, 4 de proyectos de I+D está limitada a las grandes empresas y concretamente a las que tienen más de 500 trabajadores. También se permite proyectos en colaboración efectiva. La línea plan estratégico no lo permite. Los límites de presupuestos, los proyectos pueden ser más grandes en esta línea. Los topes salariales también son más altos que las líneas que tenemos de I+D. La implementación de ese 40% de tipo fijo para los costes generales o de colaboración externas que se aplica sobre los gastos de personal, eso hace que el mismo proyecto sea más grande en esta línea que una línea de la línea 4 o 10 que tenemos de proyectos de I+D o planes estratégicos. Los topes de subvenciones son más altos aquí en esta línea y también los topes mínimos de subvención son más altos y después no hay limitación en cuanto al número de proyectos que se presenten. Como limitaciones, pues las que he comentado, está limitado exclusivamente a las provincias de León y Palencia, es exclusivo para las tecnologías STEP. Y bueno, y luego un inconveniente que también tiene es que no es una línea de costes simplificados, quiere decir que hay que los gastos de personal hay que justificarles con las correspondientes facturas y justificantes de pago. No sé si tenéis alguna pregunta, cualquier duda, os ponéis en contacto con nosotros, si no en otro momento o ahora mismo, como queráis. Nada, todo está muy claro. Bueno, a lo mejor también necesitáis un tiempo también para digerir, bueno, pues esta última parte que ha sido como mucha información así lanzada de forma, bueno, pues yo creo que hemos sido ágiles. Pablo, gracias, muy interesante. Nada. Y bueno, no sé si tenéis algún comentario, alguna pregunta, ¿no? Bueno, pues yo creo que podemos dar por concluido el webinario si no hay ningún... A ver, hay aquí algo en el chat. Ah, están dando las gracias, vale. Bueno, pues por nuestra parte nada más. Esperamos que os haya parecido interesante la temática. Insistir en que estamos a vuestra disposición desde ICECIL para todas las dudas que tengáis, comentarios, sugerencias. Estamos aquí y nada, ese es el segundo webinario de una tanda de 3. El próximo jueves tenemos otro a la misma hora, también de 11 a 12 y cuarto. Y este, bueno, pues va a versar sobre marco normativo y tecnologías emergentes. Nos ha parecido también una temática muy interesante y de actualidad. Entonces, bueno, pues tenéis la información tanto en la web del proyecto como en nuestra web y nada, pues daros las gracias de nuevo por vuestro tiempo. Muchas gracias.